Y siguiendo, querida iglesia, un poquito con todo lo que Dios nos está hablando y hacia dónde entendemos que nos está llevando, hacia ese tiempo de madurez. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están madurando? Amén. Tiempo de madurez, cambio de posición, un año de renuevo, donde Dios quiere sacar de nosotros todas esas cosas viejas y quiere renovarnos y quiere que subamos de nivel. Ayer el pastor nos hablaba de pasar al otro lado. ¿Sí? Hay que estar preparados para poder pasar al otro lado, para poder recibir lo que el Señor tiene para darnos. Y hoy siguiendo un poco de esto que Dios nos está hablando, seguimos con el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Se saben ya ese versículo? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, que dice, maduré, dejé atrás las cosas de niño. ¿Y saben de qué me hablaba el Señor? El domingo pasado, si ustedes estuvieron, el Señor nos habló acerca de la oración madura. Y el Señor en esta oportunidad me hablaba de una fe madura. ¿Cuántos tienen fe? Levanta tu mano. Todos. Levanta tu mano. Todos tenemos fe. ¿Sabes por qué? Porque su palabra dice que el Señor nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Porque si no nos hubiera dado la medida de fe, no podríamos haber creído en ese sacrificio de la cruz, porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Eso nos ayuda a poder creer en Jesús, creer en la obra de Jesús, en la salvación que Él nos da, sin haberlo visto, sin sentir, solamente por la fe. Ahora, ¿qué es lo que me hablaba Dios? Que en este tiempo de madurez, nuestra fe también, iglesia, tiene que madurar. Tu fe tiene que madurar. Vos no podés tener una fe de un niño. Tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que hacerse fuerte. Tu fe tiene que madurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos un poquito a comenzar con esta palabra y quiero compartirte lo que el Señor me fue hablando. Yo anoté tres características de una fe madura. Vamos por la primera. Mirá lo que dice. La fe madura no depende de emociones. La fe madura no depende de emociones, sino que depende de convicciones. La palabra en Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe inmadura, la fe de un niño, dice, si yo no lo veo, no lo creo. Yo no siento que está Dios. La fe madura, aunque no vea, cree en lo que Dios dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. La fe madura, aunque no vea, cree en lo que Dios le prometió. La fe madura no necesita sentir para creer. La fe madura cree. Amén. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que no depende de lo que yo siento, que no depende de lo que veo. Por eso Hebreos nos enseña que la fe es la certeza y es la convicción. Entonces, punto 1, una fe madura no se rige por emociones, sino por convicciones. Si vos estás acostumbrada, iglesia, a tener esa fe que sube y que baja, porque nuestras emociones humanamente suben y bajan, cambian constantemente, tenés que comenzar a trabajar en tu fe para que esa fe pueda madurar. Porque una fe madura no se mueve por nuestros estados de ánimo, sino que se mueve por la palabra, por lo que Dios dice. Una fe madura no se mueve por las circunstancias, porque a veces las cosas están como queremos y a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Esa es una fe madura. La fe madura
no necesita que todo el tiempo Dios esté ahí tocándonos, porque Dios muchas veces está con nosotros en medio de los silencios. Amén. Y esa fe, cuando vos tenés esa fe madura, vos sabés que aunque no lo sientas, Él está, porque Él lo prometió. Aunque vos no veas todavía lo que Él te dijo que va a hacer, Él lo va a hacer porque Él prometió, y lo que Él promete, Él lo cumple. Y tenemos que comenzar a trabajar en nuestra fe para que nuestra fe también sea una fe madura. En el libro de Job, en el capítulo 13, específicamente en el versículo 15, si conocen la historia de Job, y si no, te recomiendo que lo leas. Es un libro muy rico, con mucha enseñanza, donde Dios te va a hablar. Pero Job, conocemos la historia, que era un varón muy bendecido, con muchos hijos, muy próspero, y de pronto, en un día, perdió todo. Job perdió todo. Y Job, sin entender por qué había ocurrido, porque la palabra no nos dice que Job perdió todo porque él hizo algo malo, que Job perdió todo porque fue una consecuencia de su pecado. Al contrario, Dios hablaba bien de Job. Sin embargo, varón todo. Pero en este versículo es donde él dice, aunque él me mate, es donde declara este varón, después de haber perdido todo, aunque él me mate, en él voy a esperar. Qué fe madura, ¿verdad? El varón había perdido todo, pero seguía diciendo, aunque Dios me mate, yo voy a seguir esperando y creyendo en Él. Un varón que nos da ese ejemplo de una fe madura. Y hay una historia también que está en el libro de Mateo, capítulo 15, a partir del versículo 21 en adelante, hasta el 28, por ahí más o menos, cuenta la historia de una mujer que era la mujer cananea, que dice que esta mujer escuchó que estaba Jesús y que ella tenía una hija endemoniada, estaba enferma su hija, y que esta mujer se presenta delante de Jesús y le ruega y le pide por su hija para que Jesús... Y aquí, vamos a leerlo, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Seguimos leyendo, por favor. Pero Jesús no le respondió palabra. Hubo un silencio. Lo podemos tomar como que Jesús la ignoró. Pero dice entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despedila, pues da voces tras nosotros. Esta mujer, a pesar de que Jesús no le respondió, seguía clamando, seguía pidiéndole a Jesús que él sanara a su hija. Jesús respondiendo le dijo, yo no soy enviado sino a la casa. Seguimos, por favor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Seguimos. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Seguimos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija dice que fue sanada en aquella misma hora. Una mujer, querida iglesia, que no recibió ante su clamor respuesta alguna de parte de Jesús. Y cuando sigue clamando, recibe una respuesta que quizás a cualquiera de nosotros nos puede tirar al piso y decir, bueno, ya está, yo de acá me voy. ¿Cómo me va a llamar perro? ¿Cómo me va a llamar de esa manera? ¿Cómo me va a menospreciar Jesús de esta manera? Sin embargo, esta mujer fue exaltada por el mismo Jesús, diciéndole, cuán grande es tu fe. La fe madura es una fe que entiende quién es aquel al cual está clamando, sin importarle las circunstancias.
ella creyó, ella siguió clamando por su hija, a pesar de la respuesta fuerte de parte del Señor. La fe madura no necesita explicaciones. La fe madura no se rige por las formas. La fe madura cree, la fe madura sigue clamando, la fe madura sigue esperando, la fe madura sigue avanzando, sin importarle las circunstancias, sin importar la forma, sin sentirse como esta mujer cananea. Es un ejemplo maravilloso de esa fe madura. Ella dejó a un lado las formas, esa forma en la que Jesús le estaba respondiendo, se estaba refiriendo hacia su persona. Quizás cualquiera de nosotros nos sentiríamos muy mal, sentiríamos que pero por favor, ¿de qué manera? Yo estoy clamando, vengo ante Dios con una necesidad y mirá cómo me responde. ¿Acaso no le importa lo que me está pasando? Sin embargo, esta mujer, querida iglesia, recibió lo que pedía. Una fe madura es una fe que necesita esa revelación de parte del Señor. A ella se le reveló, ella sabía quién era Jesús. Ella no miró la forma, ella no tuvo en cuenta sus palabras, ni tampoco, yo no sé de qué manera, pero me imagino también la manera en la que los discípulos la echarían, la querrían sacar, quizás la estaban empujando o sacando, diciéndole, Jesús, no, mírala, sacala, mirá, ya no la soportamos, da voces, dice, porque la palabra dice, da voces detrás nuestro, ya no soportamos sus gritos, sacala por favor, decile que se vaya. Sin embargo, esta mujer, con esa fe madura, solo necesitó, querida iglesia, revelación y convicción. Revelación y convicción. No importa la forma, no importa lo que suceda. Lo que nosotros necesitamos para nuestra fe es revelación y convicción de quién es Dios, de lo que Él es capaz de hacer, de que Dios no tiene una sola forma de responder o de actuar ante nuestro clamor. Ella sabía muy bien quién era Jesús. Por eso Él después la exalta. Segundo, la fe madura resiste el proceso sin abandonar la promesa. La fe madura resiste el proceso sin abandonar la promesa. La fe inmadura requiere resultados inmediatos. Oro por esto y si no pasa nada, bueno, será que no tiene que ser, será que no es la voluntad de Dios, o cuánto tiempo tengo que estar orando. Esa es una fe inmadura. La fe inmadura quiere ya, todo ya. Pide y quiere ya, quiere que todo se resuelva a su manera y en su tiempo. En cambio, la fe madura entiende los tiempos de Dios. Amén. En Romanos capítulo 4, ahí encontramos la historia de Abraham. Ahí comienza a relatar el libro de Romanos lo que sucedió con Abraham. Saben que Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham recibió una promesa de parte de Dios, de que iba a darle un hijo, de que iba a ser padre de multitudes. Y sin embargo, bueno, sabemos la historia, que él se adelanta y se acuesta con su sierva y lo tiene a Ismael, pero dejemos eso de lado. Hoy quiero hablarte de esta parte de la historia de Abraham, porque a pesar de lo que pasó, Dios le vuelve a hablar a Abraham y Abraham espera la promesa de parte de Dios, porque él sabía que la promesa iba a venir por Isaac y él esperaba a su hijo y que su hijo iba a ser nacido en el vientre de Sara y él esperaba la promesa. Por eso vemos acá a un varón que esperó el tiempo de Dios. Dice la palabra
En Romanos 4:17, creyó Abraham en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo de casi 100 años, ni tampoco por la esterilidad de su esposa Sara. Vemos a un varón que no miró su situación, su edad, ni la esterilidad de su mujer, sino que permaneció, iglesia. Eso es una fe madura en el tiempo. Pasó mucho tiempo. Dios le habló y pasó muchos años, pasaron muchos años, hasta que Sara concibe a Isaac. Sin embargo, vemos a un Abraham que nos dice acá que su fe no se debilitó. O sea que la fe de Abraham era una fe madura, que resistió el proceso del tiempo, entendiendo que los tiempos están en las manos de Dios, y dice que no abandonó su promesa. Él seguía esperando la promesa que Dios le había hecho, que iba a ser por un hijo que iba a nacer por su esposa, que iba a concebir Sara la promesa. Y Abraham esperó. Dice que él tampoco, del versículo 19 en adelante, tampoco dudó de la promesa de Dios, dice, sino se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. La fe madura sabe esperar los tiempos de Dios. La fe madura entiende que Dios tiene su tiempo y espera. Y hay momentos que nuestra fe decae, así como sucedió con Abraham, pero dice que él se fortaleció. Él se fortaleció en el Señor, no en el tiempo que pasó, no y cómo lo va. Porque muchas veces quizás a vos te pasa y empezás a pensar, pero mira la edad que tengo y cuánto hace que Dios me lo prometió y será que lo hará y cómo lo hará. Y empezás a ver todas las circunstancias, porque acá nos enseña la palabra que Abraham tenía casi 100 años, su esposa era estéril, pero él no miró todo eso, él miró al Señor, él se fortaleció en el Señor, él fortaleció su fe, dice, dándole la gloria a Dios, entendiendo que aquel que se lo había prometido, aquel que le había hecho la promesa, era capaz de cumplir la promesa que le había hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios en esta noche? ¿Cuántos hace mucho tiempo que están esperando y dicen cómo va a ser? ¿Cómo hará el Señor? Bueno, no tenemos que mirar las cosas desde esa perspectiva, sino que tenemos que comenzar a fortalecernos en fe, entendiendo que el mismo Dios que te dio la promesa es aquel Dios que es capaz de dar vida a los muertos. Amén. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! Ese Dios es el que me prometió a mí. Ese es el Dios que te prometió a vos. El que da vida a lo muerto. El que llama lo que no es como si fuera. Él es el único capaz de cumplir su palabra en su tiempo. La fe madura espera. La fe madura soporta la demora. La fe madura no abandona cuando el proceso se alarga. Amén. No abandones. Seguí orando, seguí creyendo, seguí adorando, seguí sirviendo, seguí esperando. Amén. Porque eso es lo que va a hacer que tu fe comience a madurar. Esto no es de un día para el otro. Esto tiene que ver con decisiones que tomamos conforme a lo que Dios quiere que hagamos, conforme a su palabra. La fe madura es aprender a esperar sin dejar de creer. Amén. Punto 3. La fe madura produce en nosotros estabilidad y fruto. La fe madura produce en nosotros estabilidad y fruto.
Efesios 4:14 dice: así que ya no sean como niños zarandeados por dos olas que van y vienen de acá para allá. No sean inestables. No tenemos que ser inestables en nuestro creer. Una fe inmadura es inestable. Una fe inmadura hoy cree, pero mañana duda. Una fe inmadura hoy sirve al Señor y mañana se ofende por cualquier cosa y se va de la iglesia. Esa es una fe inmadura. Pero Dios quiere que tengamos una fe madura. La fe madura permanece firme ante las circunstancias. La fe madura no se escandaliza por las cosas. Me hicieron, me dijeron, hablaron, no me saludaron. La fe madura, como vimos hace un rato, es también la de Job. Dijimos, la de la mujer cananea, que no se escandalizaron. La mujer cananea, cuando la llamó perrillo, ella le respondió con sabiduría y con fe. No se escandalizó y dijo, ay, por favor, ¿cómo me vas a llamar perro? Si soy una mujer. No se escandalizó, porque tenía una fe madura, porque ella quería alcanzar la sanidad y la libertad de su hija, que hacía mucho tiempo, muchos años que estaba endemoniada, y ella sabía que Jesús tenía todo el poder y la autoridad, y no se escandalizó por lo que Jesús le dijo. ¿Cuántas veces te escandalizás por las cosas que Jesús hace, o cómo las hace, o por lo que no hace, o por cuánto se tarda? La fe madura no se escandaliza. La fe madura produce fruto de transformación. La fe madura produce fruto de transformación en nuestras vidas. Porque mientras oramos, mientras esperamos, mientras adoramos, nuestra fe crece, nuestra fe madura y nuestra vida produce fruto. Fruto de transformación. No somos los mismos. Pedro negó a Jesús. Pedro lloró, Pedro se arrepintió y Pedro fue restaurado. Y Pedro se convirtió en una columna firme en la iglesia de Cristo. Un varón que en un momento confió en sus propias decisiones, sus propias fuerzas. Muchas veces nos pasa eso. La fe no depende de nosotros. Dijimos que la fe es dada por Dios y que nosotros tenemos que trabajar para madurar. Pero todo proviene de Dios. Amén. Toda la gloria es para Él. Todo viene de Él y todo es para Él. Así es como tenemos que pensar. Esta es la manera en que tenemos que vivir. La fe madura no es la que nunca se cae, la que nunca se desanima, porque vemos a un Pedro que lo negó a Jesús. Vemos a un Pedro que salió corriendo y dice que se amargó y lloró amargamente y se aisló. ¿Y nos puede suceder eso? Y nos puede suceder, pero la fe madura no se queda ahí caída, se levanta. Porque si vos te caes, cuando te levantás, no volvés a ser la misma, iglesia, amén. Si hoy te caíste y te sentís ahí abajo en tu fe, no te quedes ahí, levántate. No te escandalices de las cosas que te pasaron, ni de las que estás sintiendo, de las que pasan por tu cabeza. Levántate, levanta tus ojos, comenzá a mirarlo a Él. Dice la palabra del Señor que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en dónde? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Levanta tu mirada y ponelo a Él como prioridad. Y si no sentís lo que tenés que sentir, si no pensás hoy como tenés que pensar, si no querés hacer las cosas que entendés que tenés que hacer, decile a Dios, producí en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que crea, para que te busque, para que madure, para que me esfuerce, para que deje atrás las cosas de niño y pueda tener esa fe madura que te va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para darte. Amén. La fe madura cree sin depender de emociones.
La fe madura espera sin abandonar el proceso. La fe madura permanece dando fruto. Cuando vos permaneces, aún en medio de esas circunstancias incómodas, de esas circunstancias que vos decís, esto no sé si lo voy a llegar a soportar, con tus fuerzas no vas a poder, necesitas la ayuda del Señor. Vemos a un Job, vemos a un Pedro, vemos a un Abraham, vemos a la mujer cananea. Si vos permaneces en medio de tu proceso, vas a dar fruto, un fruto de transformación, un fruto que lo vas a ir viendo, porque la obra la hace Dios en nuestra vida, pero nosotros somos parte, somos protagonistas, por supuesto, siempre lo decimos, yo soy protagonista de la obra, pero la obra la hace el Señor. Solo nosotros nos ponemos ahí para que Él haga, solo nosotros decidimos lo correcto para que Él haga, solo nosotros reconocemos nuestras debilidades para que Él nos fortalezca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer quién es Él, como hizo la mujer cananea, pero la obra la hace el Señor. ¿Cómo alcanzamos una fe madura? Primero, profundizando en la palabra de Dios. Tengo que tener una fe madura. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Vimos las características. Bueno, lo primero entonces es profundizar en la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la que te sostiene. La palabra de Dios es la que examina lo profundo de tu corazón. La palabra de Dios es la que te transforma. La palabra de Dios es la que te sana, la que te libera. La palabra. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, porque de esa manera nuestra fe va a comenzar a madurar. Cuando hablamos de profundizar en la palabra de Dios, ¿cuántos hacen la lectura diaria? ¿Y los demás no la hacen? ¿No leen la Biblia? Lean la Biblia. Pero cuando hablamos de profundizar, es más que leer la Biblia, es meditar en esa palabra, es masticar la palabra, es estudiarla, es meterme en lo profundo de la palabra. Cuando estamos leyendo, siempre Dios nos habla en forma personal, nos marca algo, resalta algo en nuestro corazón, ahondá ahí en lo profundo. Cuando se te está hablando a vos en forma puntual y personal, no te quedes con esa lectura, profundizá. Orá con ese versículo. Señor, ¿qué me querés decir? ¿Qué querés hacer con mi vida? Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar. El estudiar la palabra. No me quedo en leerla, sino estudiarla, meditarla y sobre todo ponerla por obra. Cuando Dios me enseña algo, cuando aprendo algo desde lo que se predica, desde lo que escucho, desde lo que leo, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Eso hace que mi fe crezca porque la palabra es la que hace y produce en nosotros esa transformación, esa madurez. La palabra te va a sostener en tiempos de prueba, en tiempos difíciles. Por eso Dios envía su palabra, dice, envía su palabra y los sanó. ¿Cuántas veces Dios sana? Y no solo estoy hablando de una sanidad física, estoy hablando de una sanidad espiritual, de una sanidad emocional. Cuando Él envía la palabra, Él te sana. Porque solo la palabra dice que puede entrar y es como una espada que entra hasta los tuétanos y discierne nuestras intenciones, cosas que nosotros ni sabemos que tenemos ahí adentro, cosas que nosotros no podemos discernir, la palabra lo discierne y que es como un espejo
para nuestra vida. Entonces, profundizar en la palabra de Dios, el primer punto que te va a llevar a tener una fe madura. Amén. El segundo punto, aceptar los procesos. Eso también es algo importante. Profundizo en la palabra, pero acepto los procesos de Dios en mi vida. Muchos les cuesta aceptar los procesos. Y los procesos son los que te van a llevar a esa madurez, a esa fe madura, a poder esperar en Él, a poder soportar el dolor si es necesario, a poder soportar el fuego de la prueba, como dice Primera de Pedro 1:7, que nuestra fe es probada como el oro, que se prueba con fuego. El fuego es la prueba y a veces muchos no soportan la prueba. Los silencios de Dios, los tratos de Dios, esos tratos profundos de Dios, el dolor, la pérdida, que las cosas no salen como yo quiero y quizás no van a estar nunca como yo quiero y lo tengo que aceptar porque ese es mi proceso, porque ese proceso me va a llevar a madurar, porque ese proceso me va a llevar a ser transformado, iglesia. Aceptemos los procesos de Dios, soportemos las pruebas. Es fundamental que entendamos que Dios, cuando quiere hacer algo en nosotros, Dios permite que esos procesos nos formen, nos forjen. Como dijimos, que somos probados como el oro, dice la palabra en Pedro. El oro necesita purificarse. Y dice que cuando se calienta mucho, muy fuerte, toda la escoria, porque uno lo ve el oro y le parece que está hermosísimo. Sin embargo, cuando lo ponen en el fuego, dice que la escoria, toda la basurita, sube. Y ahí es donde se pasa vendría a ser el colador, voy a decir, porque no sé cómo se llama. El colador. Y se pasa así, no sé si será con alguna tela, no sé si será algo, supongo que algo especial en hierro. Voy a poner colador porque desconozco el nombre. Y ahí es donde se va pasando. Y bueno, y lo ven al oro y dicen, ya está. Sin embargo, suben el fuego y esperan y empieza a burbujear y vuelve a subir. Así sucede con nuestras vidas. Y muchos se escapan del proceso. No quieren pasar por el proceso. A ver, el proceso de la prueba no es agradable, ¿no? Obviamente que no, pero es sumamente necesario. Cuando nosotros comenzamos a madurar, a tener ese entendimiento de parte del Señor, en donde nos tenemos que quedar ahí quietos y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si hoy estás en medio de una prueba, quédate ahí, adorá, busca en la palabra, búscalo a Dios, métete y profundizá, no solo en la oración, sino en su palabra para que Él pueda traer esa dirección que tu vida está necesitando en este tiempo. Porque nuestras cuestiones son personales y Dios es un Dios personal que nos habla y nos trata en forma personal. No todos nosotros estamos hoy pasando por el mismo proceso. Algunos quizás salieron de un proceso y van a entrar en otro. Algunos quizás están sumergidos en medio de un proceso. Algunos salieron corriendo del proceso y están allá en la otra punta. Y Dios les dice, vení, porque quiero transformar tu vida. No corras, no te vayas, porque afuera no hay nada. Fuera de Dios no hay nada. Nada, no encontramos nada fuera de Dios. Y en las manos de Dios
aunque duela, aunque no estemos de acuerdo, cuando yo vuelvo a leer el libro de Job y veo a ese varón que de pronto él dice que él oraba todos los días, intercedía y hacía lo que tenía que hacer. De pronto vemos a Dios llenándose su boca, hablando bien, que no había un hombre en toda la tierra como Job. Iglesia, un varón temeroso de Dios. Y de pronto está en su casa tranquilo y viene el único sirviente que había quedado. Con propósito, porque quedó ¿para qué? Para que le venga a avisar a Job todo lo que había ocurrido. Y vino y le dijo, tus hijos estaban teniendo una fiesta en la casa de uno de ellos y de pronto devastación total. Y vemos a un Job que fue capaz de decirle a Dios, bueno, no entiendo lo que está pasando, pero voy a seguir esperando en el Señor. Porque fuera de Dios no hay nada. Querida iglesia, quizás hoy estás en esta noche y no estás entendiendo lo que te está pasando. Quizás en esta noche trataste de hacer las cosas bien, trataste de cumplir con lo que entendías venía de parte del Señor y de pronto están sucediendo cosas que no comprendés. Y decís, pero si yo no hice nada, ¿por qué a mí? Una fe madura, aunque no comprenda y no entienda lo que está pasando, sabe que Dios está en el asunto. Y no hay mejores manos que estar en las manos del Señor. Porque sabemos que Dios nos va a moldear, que Dios va a poner el fuego de la prueba, no más, dice su palabra, que la que vos y yo podamos soportar. Así que quédate quietito ahí, quédate quietito en ese proceso. Quema, duele, no se soporta. Vos quédate quieto, quédate quieta, iglesia, ahí. Porque en ese momento en que Dios haya hecho todo lo que tenía que hacer, te va a sacar abundancia. Y del proceso salimos transformados. Y del proceso, en cada proceso, en cada desierto, es donde quizás Dios corre todas esas cosas que antes para nosotros eran importantes, como Job. Y de pronto nos quedamos sin nada, sin entender lo que nos está sucediendo. Y ahí es donde todo el ruido que hay a nuestro alrededor, todas las distracciones se van, desaparecen y nos encontramos en un desierto sin entender. Y decimos, ¿qué pasó? Busca a Dios, Él se va a ocupar de tu vida. Una fe madura es una fe que no se va de los procesos. Es una fe que entiende que Dios está trabajando en su vida. Es una fe que no deja que los pensamientos de niño la distraigan, que te saquen de ese lugar de encuentro. La fe madura, como la de Job, como la de esta cananea, no se escandaliza por el obrar de Dios. Dios tiene un obrar para cada una de nuestras vidas, es diferente, es diferente. La fe madura no necesita entender. ¿Lo digo de nuevo? La fe madura no necesita entender, solo necesita obedecer. Hebreos 11:8 dice, Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios lo llama y dice que por la fe Abraham, ¿qué hizo? Obedeció, sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. ¿Qué lugar? ¿Qué sé yo? Abraham empezó a caminar. No sabía. Quizás vos hoy te encontrás en la misma situación. Te encontrás en un lugar donde no sabés qué tenés que hacer. El lugar donde Abraham se encontraba era su hogar,
era el hogar de sus padres, era el lugar donde él había crecido, donde había nacido, conocía todo, tenía su trabajo, tenía su familia, tenía su casa, tenía todo el microondas, tenía la freidora de aire. ¿Qué más hay ahora? Dicen que ahora salió otra cosa más que no sé cómo se llama, que supera la freidora de aire. Bueno, tenía todas esas cosas Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, deja todo y vení, porque yo tengo para vos una herencia, tengo un lugar, tengo algo para darte, algo que no sabía. ¿Y a dónde, Señor? Vos obedece. Y dice que Abraham obedeció. La fe madura obedece aunque no entienda. La fe madura obedece aunque esté incómoda. La fe madura obedece aunque no esté de acuerdo. La fe de un niño empieza a quejarse, a llorar, a gritar, a patalear. La fe madura guarda silencio y se pone bajo las alas de Dios en obediencia y dice, bueno, Señor, solo vos entendés, yo no estoy entendiendo nada, yo no sé qué voy a hacer. Muchas veces lo que no entendemos no es lo externo. Muchas veces lo que no entendemos es lo que nos está sucediendo adentro. Quizás en esta noche tu vida esté llena de tormentas. Dentro de tu mente hay mucho ruido, dentro de tu corazón hay tormentas que vos decís, no sé cómo acallarlas, no sé cómo hacer para que se vayan, no entendés por qué. Te hablé de que una fe madura tiene que profundizar en la palabra y quizás vos en esta noche decís, pastora, yo no quiero leer la palabra, no sé qué me pasa, pero me siento delante de la Biblia y no puedo leer. Cosas, esas cosas suceden. Leo y no entiendo nada. Leo y no siento, no sé, pareciera que no, Dios no me está hablando a mí. Vengo a la iglesia y no siento. Y quizás estás así porque estás teniendo una fe inmadura, una fe de un niño. Y Dios lo que quiere es que madures, que permanezcas a pesar de no tener ganas de leer. Mira, para leer la Biblia no hay que tener ganas. Hay que leer la Biblia. Porque sabemos, cuando entendemos que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que la Biblia es Dios en palabra. Y cuando entiendo que la Biblia es Dios en palabra, yo necesito que Él me hable. Entonces yo voy a leer y voy a disponer mi corazón con lo poquito que tenga, que me quede. Voy a disponer mi corazón para obedecer. Si sé que tengo que ir para allá y no quiero, y todos mis sentidos, todas mis emociones, todo mi ser me dice, no, quiero ir para allá, pero yo entiendo que tengo que ir para allá, pego la vuelta y empiezo a caminar como Abraham en obediencia. Aunque no quiera, aunque no entienda, aunque no tenga ganas, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo. Porque ahí es cuando nuestra vida empieza a ser transformada. Ahí es cuando, porque esto no es magia, esto es tomar decisiones conforme a lo que Dios nos va hablando, conforme a cómo Dios nos va direccionando, conforme a lo que vamos entendiendo, tomamos esas decisiones sin ganas. Si yo hoy te preguntara a los que trabajan o los que estudian, a los que se tienen que preparar para un examen, a aquellos que tenemos que cocinar, a aquellos que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer trámites, ¿cuántas veces hacemos las cosas sin tener ganas? ¿O no? ¿Cuántas veces te levantás cuando suena el despertador a las 5, a las 4, a las 7, a la hora que te suene, te levantás sin tener ganas? ¿Por qué te levantás? Porque sabes que tenés que levantarte. Porque entendés y que debés levantarte porque tenés que estudiar, tenés que levantarte para ir a trabajar o para hacer lo que tengas que hacer. ¿Por qué en lo espiritual tiene que ser diferente? Si nosotros en lo natural entendemos cómo funciona el mundo, la vida, entendemos cómo funciona.
Entonces, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas de hacerlo. Esa es la fe madura. La fe inmadura dice, ay, no tengo ganas de leer, no voy a leer. No tengo ganas de orar y que no siento a Dios. No, bueno, voy a orar porque yo oro y no siento a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que sentir a Dios? Que alguien me busque el versículo y lo ponemos acá. Suéltenlo y lo ponemos. No, no. Sin embargo, la fe inmadura, la inmadurez, cuando somos niños espiritualmente inmaduros, con una fe inmadura, decimos, no siento a Dios. Dios no me habla a mí, Dios no me responde. No, ya basta. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Dios te quiere llevar a una posición superior, iglesia. Dios, como decía anoche el pastor, quiere que vayas, cruces al otro lado. Y para eso tenés que estar dispuesta, iglesia. Que la decisión la tomás vos, la tomo yo. Dios no. Dios nos dice, les puse delante de ustedes dos caminos. ¿Cuál van a elegir? Sonó el despertador. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Quién decide eso? Yo. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué ropa me voy a poner? Hay cosas que no las decidimos, ya las tenemos que hacer, porque son rutina, porque ya están marcadas. En lo espiritual es lo mismo. Hay que, para tener una fe madura, hay que leer la palabra, hay que buscar a Dios. ¿No lo sentís? Bueno, pedile a Él si vos necesitas sentir a Dios. Vos necesitas que Él te toque. Es maravilloso sentir a Dios. ¿Se puede sentir a Dios? Claro que sí. ¿Quién nos dio los sentidos? Él. ¿Quién puso en nosotros las emociones? Él. Pero no depende nuestra vida de lo que sentimos. Depende de la fe, de una fe madura, de una fe con convicción, de una fe que entiende que Dios está aunque no lo sientas, que Dios está aunque no lo veas, que Dios está aunque no se manifieste, porque vemos que no siempre que hay una manifestación está Él. Eso lo entendemos cuando Él le habla a Elías. También entendemos que aunque Dios esté con nosotros, también vamos a pasar por luchas, por pruebas, por situaciones como Job, que no entendemos, que nos parecen injustas, pero ¿cómo vamos a actuar? Como la mujer cananea que se fue a su casa con su milagro. Y dice, en esa misma hora, no a la semana, no a la hora, al rato, en ese mismo instante, Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, se ha hecho conforme a lo que creíste. Vemos un Jairo, iglesia, que cuando él escuchó que Jesús andaba por ahí, él lo escuchaba pero no lo veía. Y dice que él empezó a gritar y los discípulos siempre parece que hacían lo mismo. Cállenlo, cállenlo, cállenlo. Lo querían cuidar a Jesús de todo eso. A Jesús no le importaba. Y Jairo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Y no le importaba nada y gritaba, como la mujer cananea. Y de pronto Jesús lo llamó y dice que él revolvió todo lo que tenía. Revolvió su capa, era todo lo que tenía. Ese hombre sí que tuvo fe, porque ese hombre no dijo, bueno, me llama, agarro mi pertenencia, porque la capa era lo que él usaba para que los demás sepan que él era ciego, y donde él recogía y se tapaba y recogía las monedas que la gente le daba, era todo lo que tenía. Y sin embargo él no dijo, bueno, la voy a llevar por las dudas, no sea cosa que Jesús me llamó, yo voy, pero no sea cosa que no me sano, tengo que volver. Y si cuando vuelvo no encuentro la capa, me la robaron, no pensó todo eso. Dejó todo y fue con Jesús. Vemos a esos amigos que dice que tenían a un amigo que era paralítico
y que Jesús estaba predicando en esa casa y la casa estaba tan llena que estos 4 amigos, que Dios nos dé esa clase de amigos. Amén. Busca esa clase de amigos. Rodéate de personas así. Porque si no, ese varón hubiera seguido paralítico. Sin embargo, tuvo 4 amigos que dice que lo tomaron en su camilla y como no había lugar en la casa, ¿qué hicieron? Rompieron el techo. No les importó nada. Rompieron el techo y lo bajaron ahí, delante de Jesús. Calcularon bien encima. Porque Jesús estaba predicando y dice que de pronto rompen el techo. Claro, y vos imagínate, estás predicando en un lugar acá y que ahora rompan el techo. ¿Qué hacemos? Yo me corro para atrás, vos también, nos paramos, empezamos todos a mirar. Es obvio. Jesús se habrá callado en ese momento. Dejó de dar su enseñanza y todos mirando a ver ahí. ¿Qué pasaba? ¡Qué locura! Si rompieron el techo, caería, no sé de qué estaba hecho, caería todo para abajo. Captaron la atención de Jesús y bajaron a su amigo. Y ese muchacho dice que se fue sano. Toma la camilla y anda. Tus pecados te son perdonados. No solo fue sanado, sino fue salvado. Entonces vemos que la fe, nuestra fe, tiene que ser una fe madura, una fe con convicción, una fe que no anda quejándose, una fe que va a la presencia de Dios cuando algo no entiende y se queda ahí, esperando en Él. A veces Dios responde. De una manera o de otra siempre responde. Pero a veces Dios responde en el momento y a veces tenemos que buscar para tener esa profundidad y ese entendimiento de lo que Él nos quiere hablar, de la dirección que Él nos quiere dar. Hay que esforzarse. Vemos que todas estas personas accionaron. La fe es acción. Amén. Es acción. Porque dice que la fe sin obras está muerta. Si vos decís que tenés fe y no accionás en tu fe, entonces ¿dónde está tu fe? La fe es acción. Si yo creo, y a veces la acción está como en Abraham, solamente en esperar. La palabra dice en Salmos 46:10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Esa quietud de la que habla no es falta de acción. Esa quietud de la que habla es permanencia de fe. Es permanecer creyendo ahí, esperando que Dios haga lo que Él quiera hacer. Estén quietos y conozcan mi autoridad, mi poder, mi soberanía. Conozcan. A veces alabás quizás a un Dios que no conoces. De oídas, el mismo Job, más adelante, después dice, de oídas te había oído, mas ahora, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de lo que no entiendo, en medio de la pérdida, ahora mis ojos te ven. Ahora sí sé quién sos. Y Dios quiere que vos y yo lo conozcamos, que entremos en esa intimidad. Que Él no sea el Dios que sea mi Dios, mi Dios. Para que Él sea mi Dios, yo tengo que conocerlo a Él. Porque si no es el Dios que me habla, el pastor, el hermano, la hermana, que leo, en la Biblia leo, de Dios que hace, sí, esos milagros. No, mi Dios. Yo sé quién es mi Dios, aquel que me prometió, aquel que trae dirección, aquel que corrige, aquel que disciplina, aquel que se hace entender. Querida iglesia, Dios se hace entender. Tenemos que tener esa fe madura que espera. Amén. Tenemos que ser capaces
de permanecer en la circunstancia incómoda en la que nos encontremos. Tenemos que ser capaces de permanecer en ese lugar en el que no estamos de acuerdo. Tenemos que ser capaces de permanecer en ese lugar oscuro donde muchas veces no vemos nada. Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré, porque vos estás conmigo. Porque vos estás conmigo, certeza. Aunque vos estés en medio, todo oscuro, no veo nada. No sé qué va a pasar. No sé. No sé qué hice mal, qué no hice mal. ¿Te pasan esas cosas, iglesia, también a vos? Bueno, ahí Él está. La fe madura sabe, aún en el medio de ese valle de sombra, de muerte, de prueba, vos estás conmigo. Vos estás conmigo. Yo sé, Señor, que vos estás conmigo. Esa es una fe madura. La fe viene por el oír palabra de Dios. Empezá a hablarle a tu vida. Salmos 42 nos enseña el rey David que él se hablaba a sí mismo. Él le hablaba a su alma. Él le hablaba a su yo interno. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupás? Alabá al Señor. ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Alabémoslo a Él porque Él está. Aunque todo esté oscuro, Él está. Él está, Él está, Él está. Leía en estos días una publicación que recordaba de hace años, Dios las trajo a mi corazón, que antiguamente cuando se hacían esos bordados, pero esos bordados que capaz que tardaban años en hacer vestidos que encargaban, eran bordados muy específicos, tejidos que se hacían muy de a poco, era día a día, porque dice que eran vestidos, eran piezas únicas que las colocaban en lugares altos, interesante esto, y colocaban ahí la pieza. Y estaba todo oscuro, tenía que ser una habitación totalmente oscura. Y dice que la costurera entraba a ese lugar, solamente estaba la pieza, el vestido que estaba bordando y una silla y sus costuras, sus hilos, lo que usaba. Y ella entraba a ese lugar y solamente podía ver una luz, una lámpara, una vela, lo que fuera, una luz que pegaba solamente en el lugar donde ella, en el pedacito que ella ese día tenía que bordar, que pegar las piedras, que coser, solo ahí. Todo lo demás estaba oscuro. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que muchas veces a nuestro alrededor está todo oscuro. El Señor lo único que hace es colocar esa pequeña luz de lo que venimos hablando, su palabra, ahí, en esa profundidad de tu corazón y del mío, esa necesidad tan profunda de transformación y de cambio, solo ahí, solo ahí. Él solamente se enfoca ahí. Está todo oscuro, claro, miramos y vemos oscuridad por todos lados, nos desesperamos, nos escandalizamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Dios no está haciendo nada. ¿Por qué esta situación sigue siempre así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Decimos todo el tiempo. Ahí es donde entra una fe inmadura, una fe de niño, pero Dios solamente, Él pone el ojo ahí donde Él necesita esa transformación y ese cambio muy específico y profundo en tu vida y en la mía. Quizás hoy estás viendo todo oscuro, pero no te preocupes, porque hay una luz que está enfocando tu corazón y que Dios está ocupando, si vos se lo permitís, de transformar ese niño en un hombre, en una mujer de fe, maduros espiritualmente. Amén, iglesia. Y ya vamos terminando con esto. La fe madura
Entonces dijimos, pasen chicos por favor. La fe madura, para obtener una fe madura entonces tenemos que profundizar en la palabra, abrazar los procesos y vivir en obediencia. La fe madura no depende de emociones, sino de convicciones. La fe madura resiste el proceso y abraza la promesa. La fe madura produce en nosotros un fruto de transformación. Ponete de pie, iglesia, por favor. Le damos en esta noche toda la gloria al Señor por su palabra, por su obra en nuestras vidas. Somos privilegiados, iglesia, por estar en esta noche en su casa. Somos privilegiados porque Él un día nos llamó, Él te llamó, Él te escogió. Él puso en tu corazón esa llama para que vos puedas hacer que esa fe crezca. Somos privilegiados, escogidos, pero tenemos que en este tiempo entender que no nos podemos quedar solamente con creer, con esa fe que Él un día nos dio para creer, que Jesús vino, murió y resucitó por todos nosotros. Nuestra fe urgentemente debe madurar y debe crecer. Porque si no nos vamos a morir. Porque un niño, hay situaciones, hay profundidades a las que no puede entrar, se ahoga. Pero Dios quiere en esta noche que tu fe comience a madurar, que comiences a experimentar lo que Él tiene para entregarte, que no tengas temor, que no dependas de sentir, de no sentir, quiero o no quiero. Eso lo dejamos para lo que éramos antes, niños. Ahora somos hombres y mujeres queriendo alcanzar esa madurez en Cristo. Ahora queremos alcanzar esa fe madura que nos va a llevar a una transformación y a un cambio de posición. Amén.